Estamos en comunicación telefónica con Gustavo Córdoba, consultor político. ¿Qué tal, Gustavo? Buen mediodía. ¿Cómo andamos? Qué placer. ¿Todo bien? Gracias por atendernos, Gustavo. Bueno, ¿cómo estás viendo lo que está pasando en Córdoba con estos rumores de traspasos, principalmente de Juntos por el Cambio al oficialismo, con muchos nombres en danza, como ocurre con cada cierre, ¿no? Sí, siempre son traumáticos y para la mayoría de la población son movimientos que pasan absolutamente desapercibidos, ¿no? No les importan en lo más mínimo. Yo te diría que, por ejemplo, si me preguntás cuál es el adversario más fuerte que tiene Yarlora, yo no te diría que sería, en este caso, el Luis Juez, que es su rival más fuerte, sino el contexto político y social que tiene la provincia de Córdoba, ¿no? Que está dentro de un contexto nacional de una economía muy frágil, dominada por la inflación. Ahora, déjame decirte que este cierre muestra también las limitaciones y las incapacidades, ¿no?, de las dirigencias. El caso de Somoza, que tiene un gran perfil, llegó tarde, ¿no?, al escenario provincial. Yo lo leo como un fracaso rotundo, ¿no?, su incursión para tratar de ser vice. Ahora, es también para tomar nota, ¿no?, digamos, las dificultades de la macropolítica a nivel provincial cuando vos no tenés un territorio lo suficientemente fortalecido. Sí creo que a nivel provincial lo que estamos viendo además es una maniobra, digamos, de Macri, porque que Javier Preto, ex intendente de La Calera, presidente del PRO, sea propuesto como candidato a viceintendente Daniel Pacerini, es una maniobra de macropolítica, de alta política, ¿no? Claro, es muy fuerte Realmente. simbólica y políticamente, Gustavo. Absoluto, aunque tenga poca o nula repercusión electoral, Claro. sí tiene impacto en lo simbólico político. Yo lo que creo es que el oficialismo provincial no debería tener problemas en ganar esta elección. Los números de Yarlora en la capital son muy buenos, a la par de su gestión municipal, y los números en algunos lugares del interior también son óptimos. Entonces, Luis Juez, para poder estar en una instancia competitiva con Yarlora, debería ganar en el resto del interior de la provincia de Córdoba por una diferencia superior al 10 o al 15%, cosa que no estamos verificando, porque en el sur-sur la diferencia a favor de Yarlora es de alrededor de 10 puntos, en la zona centro de la provincia puede haber algunos departamentos que puedan ser favorables a la candidatura del Juez. Él no saca una diferencia importante. Después puede ser que gane Unida por la división del peronismo, pero en Colón está perdiendo, en los departamentos del norte hay diferencias muy abruptas. El caso de, por ejemplo, el departamento de San Justo, nosotros lo vemos a Yarlora ganando con una amplísima diferencia. Claro. Entonces, viste, el famoso silogismo de si mueve la cola, tiene cuatro patas y ladra, es que debo concluir que es perro, ¿no? Claro, Si yo territorialmente no estoy viendo, tendría de dónde sacar, Juez. así es, así es. Entonces, por ahí yo te diría que el rival, vuelvo a insistir con la idea, el rival más fuerte que tiene Yarlora enfrente hoy es el contexto social. Bueno, hay bastante incertidumbre, bastante temor en el oficialismo provincial por la influencia que puede llegar a tener la crisis nacional, ¿no? Por eso era una buena idea adelantar en abril las elecciones. Lo que ha pasado de abril a mayo en la Argentina, te das cuenta de la dinámica que ha tenido la economía, ¿no? Realmente muy negativa para todos. Y esto impacta también en los oficialismos. Lo ha sufrido el MPR en Neuquén, lo ha sufrido Juntos Somos Río Negro de Bretilnet también, que ha sacado muchos menos votos de lo que esperaban. Posiblemente lo sufra en gran medida también Quintela en La Rioja el próximo domingo, no tanto en Misiones o en Jujuy, pero evidentemente que a los oficialismos no les resulta cómodo este contexto, ¿no? Y van a los escenarios electorales con una gran duda. Claro. ¿Cuánto puede haberle afectado a Juez, Gustavo, tanto políticamente, simbólicamente, como en términos de caudal de votos que de Loredo se haya bajado a último momento y haya elegido pelear por la intendencia? Mira, es difícil saberlo, pero en todas las simulaciones, por allí, en la combinación de los nombres, la fórmula de Juez de Loredo subía apenas un par de puntos de lo que sacaba Juez de manera solitaria, ¿no? Es probable que cualquier otro candidato tenga el mismo efecto, tenga el mismo impacto. Lo que pasa es que yo creo que de Loredo apostó al escenario en el cual él tenía más chances, que es el escenario de intendente. Me parece que es razonable y hasta te diría es justificable desde el punto de vista del estudio de la opinión pública, ¿no? Me parece que la decisión de Loredo ha sido correctísima.
Vos decías la participación que puede estar teniendo Mauricio Macri en la conformación del escenario cordobés. ¿Se refleja acá el viejo acuerdo con Schiaretti? Mira, creo que en Córdoba podemos hablar de una suerte de una mega coalición para evitar que Juez tenga chances para competir de igual a igual en la elección, ¿no? Me parece que es como que hay un antijuecismo inorgánico que cuando lleguemos al momento electoral va a tener un perfil más orgánico y va a ser visibilizado, ¿no? Creo que hay sectores incluso de Juntos por el Cambio que no les gusta la candidatura de Juez, a pesar de que saben de que no tienen otro candidato. Claro. Gustavo, el fin de semana ustedes desde la consultora Suban Córdoba y Asociados dieron a conocer relevamiento a nivel nacional, el domingo de datos ya tradicional de la consultora. Para la gente que no lo vio, ¿qué lectura se puede hacer del escenario nacional, del crecimiento que se dice viene teniendo Javier Milei, de la dispersión o de la división que hay del voto de Juntos por el Cambio y lo que está ocurriendo en el oficialismo, ¿no? Mira, alta fragmentación, casi te diría es una copia del escenario del 2003, con la diferencia que en el 2003 no existía, como sí existe ahora, una herramienta como las PASO, ¿no?, que ordenan la oferta electoral a nivel presidencial. Esta es la primera definición. La segunda definición es el ambiente de hostilidad de la sociedad argentina respecto a la política tradicional y por ende mirando con muy buenos ojos la postura de Milei. En este punto lo que hay que decir es que Milei viene a recoger a nivel nacional y no a nivel provincial un clima de opinión favorable porque los fracasos de la política a nivel de la economía del gobierno de Juntos por el Cambio y también del gobierno del Frente de Todos le permitan a Milei con un discurso economicista lucirse, ¿no?, y destacarse, porque además Milei le ha encontrado el tono de crítica o el tono del enojo a la sociedad argentina, ¿no? En eso creo que su gran mérito está ahí. A pesar de que gran parte de sus votantes, y este es el dato que sacamos en la encuesta, no está de acuerdo en el fondo con las propuestas que tira Milei respecto de, por ejemplo, privatizar la educación. Claro, sino como expresión de enojo, Gustavo. Claro. Claro, a ver, esa es una ventana de oportunidad para la política en la medida que sepan pedir disculpas por los errores y ofrezcan algo más o menos en dirección a una propuesta política razonable para los tiempos que vienen. Pero hoy la política nacional es un festival de egos. Recientemente se lanzó Schiaretti. Déjame decirte que esa oferta electoral no va a pasar desapercibida, porque puede haber dos efectos así rápido. El primero, que sea importante para la negociación si es que vamos a un escenario de balotaje. Claro. ¿No? El problema, que no es un problema de Schiaretti, ¿no?, es un problema estructural, digamos, del sistema político argentino. Nadie está pensando en qué pasa si no vamos a una segunda vuelta. ¿Qué pasa si Milei en la PASO hace una elección descollante, 25 o 30 puntos, y pasa a una primera vuelta con una gestión de expectativas muy favorables para él en primera vuelta? Uh-huh. Ojo, digo, no podemos descartar hoy un triunfo de Milei en primera vuelta incluso. Sí, claro. Por eso creo que lo de Schiaretti también puede terminar siendo funcional a esa posible victoria de Milei en primera vuelta. ¿Por qué? Porque la presencia de Schiaretti le resta votos en términos objetivos, tanto al Frente de Todos como a Juntos por el Cambio, ¿no? Un voto peronista más de centro, más conservador, más moderado, que se nuclea alrededor de la oferta electoral de Schiaretti. Así que está muy interesante, te diría, el escenario nacional. Son momentos definitivos, definitorios. El Frente de Todos y Juntos por el Cambio están perdiendo un tiempo precioso, ¿no?, que no lo van a poder recuperar. Debieran instalarse y resolver las diferencias de ego y montar una oferta electoral atractiva, porque si no, Milei, te digo, te insisto con la idea, puede terminar saliendo de la PASO con un perfil muy competitivo para primera vuelta. Gustavo, muchísimas gracias, un gusto hablar con vos como siempre. Al contrario, abrazo enorme. Abrazo. Gustavo Córdoba, consultor político, director de la consultora Suban Córdoba y Asociados. Primero haciendo un análisis de lo que veníamos viendo desde el inicio del programa, la configuración que están teniendo las listas aquí en Córdoba. Y decía Gustavo Córdoba que el principal adversario que tiene hoy Hacemos por Córdoba, el oficialismo provincial, después de 24 años de gobierno, no es tanto Luis Juez,
según su mirada, como el escenario nacional, la crisis política nacional y la crisis económica nacional principalmente, que está teniendo consecuencias y las va a tener todavía más. Vamos a ver un hilo de tuit que marca la profundidad que puede llegar a tener las complicaciones que ha generado la sequía. Gonzalo Augusto, a quien hemos consultado varias veces aquí en este programa, es economista jefe de la Bolsa de Cereales de Córdoba y dio a conocer por Twitter en las últimas horas un nuevo recorte en la producción cordobesa de granos 2022-2023. El maíz dejaría 11.900.000 toneladas, una caída del 45% en el maíz. Del 41%, perdón. La soja, 4,7 millones de toneladas, una caída intercampaña del 59% en la soja. Maní, 401.700 toneladas, allí la caída intercampaña es del 39%. En términos económicos, esto es lo más importante para mensurar la importancia de la sequía y la caída de la producción. La economía cordobesa va a perder 9.100 millones de dólares. Esto es lo que va a dejar de circular, que es una pérdida para Córdoba y es una pérdida también para el país, ¿no? Acá vemos las variaciones con respecto al promedio histórico: 13% de caída en el maíz, 63% de caída en la soja con respecto al promedio histórico, sorgo 52% abajo, maní 44% abajo y el girasol tiene un 140% de crecimiento con respecto a la media histórica. La producción de soja en Córdoba es la más baja registrada desde que la Bolsa de Cereales arrancó las estimaciones hace 15 campañas, ¿no? La peor, se ve ahí en el gráfico claramente, ¿no? En el gráfico de barras, cómo es la campaña más pobre que ha tenido la provincia. La producción de maíz en Córdoba, también un cultivo muy importante para la economía cordobesa, es la más baja de las últimas 5 campañas. Cayó 8,3 millones de toneladas respecto a la campaña anterior, una caída muy profunda que repercute, como veníamos diciendo, en una pérdida de 9.100 millones de dólares en la economía cordobesa, lo que va a motivar menor movimiento económico. Hay menos viajes de camión para llevar una cosecha menor, va a haber menos movimiento económico, menos compras, menos ventas, y eso ya se está reflejando y se va a profundizar. Señalan los economistas que todavía no se ha manifestado en plenitud los efectos profundos que va a tener en la economía